Veremos ahora los pulpados con acción química, entre los que están el quimimecánico o CMP, quimitermomecánicos o CTMP y semiquímicos, dentro de los cuales el más usual es el sulfito neutro o NSSC. Los CTMP son pulpas modificadas químicamente producidas en sistemas presurizados y se denominan pulpas quimitermomecánicas, mientras que las CMP son sistemas operativos que emplean refinadores de descarga atmosférica y se denominan quimimecánicas. O sea, así como habíamos visto que las termomecánicas se diferenciaban de las mecánicas refinadas en que una usaba refinadores presurizados y la otra no, lo mismo sucede con la acción química. El pulpado quimitermomecánico, ¿en qué consiste? Bueno, tiene una impregnación química previa a la acción térmica. Es un proceso obviamente más complejo que produce pulpas de calidad superior a las termomecánicas y tiene una ventaja interesante, y es que extiende la utilización del proceso termomecánico a otras materias primas. ¿Esto qué significa? Que la temperatura en el proceso TMP, cuando yo tengo una madera resinosa, me genera pitch, o sea, produce un ablandamiento de la resina del pino que se vuelve pegajosa y se pegan las mallas en todos lados, es muy problemático. Entonces, agregando un poco de acción química, se logra solucionar este problema porque, bueno, se saponifican, se eliminan las resinas y este problema se soluciona. La evolución de la tecnología se evidencia sobre todo en el área de las pulpas sulfíticas. Esto en realidad se aceleró porque en la década de los 70 en Canadá había mucho pulpado al sulfito ácido o al bisulfito, o sea, había plantas químicas que producían pulpas al sulfito. Entonces, en ese momento, cuando empiezan las legislaciones ambientales a tener influencia sobre el desarrollo de la industria, empezaron las empresas a buscar alternativas para disminuir el inconveniente de los efluentes del pulpado al sulfito. Entonces, en ese momento se empiezan a desarrollar varios procesos agregando acción mecánica, o sea, aumentando los rendimientos para disminuir la carga química. Entonces, muchos procesos que originalmente eran al bisulfito se modificaron. Entonces ahí vamos a tener diferentes procesos porque la evolución fue llevando a prueba y a verificación de que podían generarse pulpas de mayor rendimiento bajando la carga química. Y así tenemos las pulpas al sulfito, bisulfito de alto rendimiento para coníferas con rendimientos entre 60 y 80%, o sea, ya aumentan el rendimiento con respecto a las químicas, que siempre andan alrededor del 50. Después, sulfito bisulfito de alto rendimiento para latifoliadas, con rendimientos similares. Sulfito bisulfito de muy alto rendimiento, es la que se llama very high yield, de 80 a 92%. Y por último, las de ultra alto rendimiento, que son las ultra high yield, y utilizan menores niveles de sulfonación y producen pulpas que ya son similares a las pulpas mecánicas, pero con mejores propiedades. Estos pulpados se desarrollaron básicamente en Canadá y Escandinavia, donde está la mayoría de las fábricas en operación actualmente. Ahora, en estos procesos, lo que sucede es que la lignina se sulfona, o sea que se
reaccionan químicamente el sulfito agregando grupos sulfonatos en la estructura de la lignina. Esta sulfonación, que al tener diferente cantidad de reactivos químicos en el proceso va a producir diferentes grados de sulfonación, ¿sí? En general lo que produce es un aumento de las resistencias de las pulpas, ¿sí? Cuando yo tengo altos grados de sulfonación, o sea que estoy trabajando en unas quimitermomecánicas, pero con mucho sulfito, puedo llegar hasta 6 veces la resistencia a la tracción con respecto a las TMP. Entonces, ¿esto qué significa? Que al aumentar la resistencia, yo puedo utilizarlas como pulpas de refuerzo, o sea, puedo reemplazar a las pulpas químicas en varios usos, porque son pulpas muy especiales que son eh, pulpas de carácter mecánico, pero modificadas químicamente de tal manera que mantienen el carácter mecánico, pero a la vez tienen muchas características de las pulpas químicas, ¿sí? Entonces puede fácilmente elaborarse, por ejemplo, un papel periódico con 50% de quimitermomecánica y 50% de mecánica. Entonces, la sulfonación se puede aplicar de diferentes maneras, o sea, yo puedo aplicar la acción química en diferentes formas. Lo puedo hacer sobre los chips antes de la refinación, sobre la pulpa, ya, o sea, una vez que pasó la desfibración, pero entre etapas, o sea, por ejemplo, entre la primera y la segunda etapa mecánica, lo puedo hacer sobre la pulpa ya refinada, o sea que pasó las dos etapas y después le aplico la acción química, o simplemente puedo producir una pulpa TMP, depurarla y aplicar la acción química solo sobre los rechazos de depuración. Entonces, de esa manera van a surgir diferentes variantes y posibilidades de acción química, que en general van a estar relacionadas con la tecnología de la fábrica. O sea, si yo quiero comprar una fábrica nueva quimitermomecánica, posiblemente aplique la acción química sobre los chips. Mientras que si yo ya tengo una pulpa mecánica, posiblemente tengo diferentes opciones de dónde agregar la acción química. Entonces, ¿qué involucran estos procesos? Bueno, una cocción en fase líquida o vapor con soluciones concentradas de sulfito o bisulfito de sodio a pHs entre 4 y 9, o sea, fíjense que tenemos diferentes gamas de pH con estos procesos, dependiendo de la materia prima, yo puedo trabajar en medio ácido o en medio alcalino, lo cual es una gran ventaja. En general los tiempos son cortos, 15 a 30 minutos, y las temperaturas para lograr la sulfonación van a variar entre 130 y 160 grados centígrados. Acá dijimos fase líquida o vapor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo hago una cocción en fase líquida, yo tengo los chips en un reactor con líquido y ese líquido puede recircular para mejorar las condiciones de cocción. Mientras que una cocción en fase vapor es diferente, porque lo que se hace es impregnar los chips, sacarlos del líquido y ahí aumentar la temperatura y los chips en ese caso van a reaccionar, o sea, la lignina de la madera va a reaccionar sin líquido circundante, o sea, solo con el líquido que se encuentra dentro del chip. Entonces aquí tenemos las diferentes alternativas que les mencionaba. Por ejemplo, en este caso tenemos un reactor, ¿sí? Después una refinación presurizada, lo que sería la desfibración. En este caso hay una secundaria presurizada también. Después esa pulpa va a un recipiente de latencia, donde dijimos que en este recipiente eh, en general se utiliza para las pulpas que son tratadas mecánicamente a alta consistencia, porque se produce esa alta consistencia, esa fricción, fibra a fibra produce muchas tensiones en las fibras, entonces lo que se hace es agitarla
lentamente en agua más o menos caliente y diluida para que las fibras liberen esas tensiones. De ahí vemos que pasa a un depurador donde los rechazos, ¿sí?, de la depuración son redepurados y los aceptados pasan a la pulpa. Y los aceptados del depurador van a un hidrociclón, cuyos aceptados van como aceptados de la pulpa y los rechazos entran en el refinador de rechazos. En este caso tenemos un tratamiento interetapa, o sea que tenemos el refinador presurizado, un reactor y después un refinador secundario atmosférico. Tenemos el tanque de latencia y el circuito que sigue con el refinador de rechazos igual que el anterior. Y aquí tenemos un post-tratamiento, ¿no? O sea, refinadores primarios y secundarios eh, presurizados, un reactor y después esa pulpa, que ya es una pulpa sulfonada, pasa, en este caso, bueno, digo sulfonada porque estamos hablando de este tipo de proceso, pasa al tanque de latencia y sigue el sistema de refinación de rechazos, depuración y refinación de rechazos. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer, que es uno de los casos que había mencionado antes, es realizar la refinación primaria y secundaria presurizada, o sea que tengo una pulpa TMP, esas fibras van al tanque de latencia, de ahí se realiza la depuración y los rechazos, en vez de ir directamente al refinador de rechazos, van al reactor. O sea que son los rechazos que tienen todavía fibras largas enteras, los que se van a tratar químicamente y de ahí pasan al refinador de rechazos y al sistema de depuración y vuelven al circuito. En este caso, lo que busco es preservar fibras largas de los rechazos, o sea, de las astillas que no fueron bien refinadas, para tener más fibra larga en el sistema. Este sistema, que es un sistema patentado, todas las figuras que mostré antes y esos sistemas, en general son esquemas que están en alguna fábrica. O sea, no son instalaciones masivas, pero sí son sistemas que alguna fábrica existe que tiene ese esquema tecnológico. Este OPCO también es un sistema patentado que también existe en alguna fábrica en el mundo y que, fíjense, acá hay un poco más de detalle. Tenemos el recipiente de entrada de los chips, después el lavador de chips que siempre va a estar cuando tenga una pulpa de alto rendimiento. Recuerdan que el lavado es fundamental para que no vayan a pasar piedras, metales, cuestiones que puedan afectar el dibujo de las placas, ¿sí?, de los refinadores. Y posteriormente al lavado tenemos el drenado de los chips. Bueno, acá es un tanque depósito nomás que va a alimentar el precalentador. De ahí tenemos eh, en paralelo, ¿sí?, dos refinadores presurizados, después el ciclón y después ahí tenemos el reactor, ¿sí? O sea que vamos a tener una primera etapa presurizada y después a la pulpa se la trata químicamente. Eso, después del reactor, va a pasar por una prensa para, para extraer el licor y de ahí al refinador secundario atmosférico. El sistema de defibrator, que es el CTMP que más se utiliza en este momento cuando se va a instalar una fábrica de pulpa quimitermomecánica, tiene el precalentador de chips, el lavado, todo esto se hace para limpieza y homogeneización de la humedad, el drenado y ahí los chips entran en el sistema CTMP. ¿En qué consiste el sistema CTMP? Bueno, hay un tornillo cónico, hay una etapa de impregnación que se da en este tornillo vertical. Estos chips
impregnados caen a la tolva, ¿sí? Acá ya arranca un sistema TMP clásico y son llevados al refinador primario presurizado, al ciclón, donde se separa el vapor de la pulpa, y a la segunda etapa de refinación atmosférica, que como ven tiene una salida por gravedad. Sí, es la diferencia que vemos siempre entre los presurizados y los atmosféricos, que en los presurizados vamos a un ciclón para separar el vapor, mientras que los atmosféricos ya caen, no tienen cómo, ¿sí? Expulsar la pulpa si no es por gravedad, entonces cae a un recipiente y es bombeado a la etapa siguiente. Acá está el sistema con más detalle. Vemos cómo tenemos, está invertido con respecto a la figura de recién, la entrada de los chips, el tornillo cónico que comprime los chips. Entonces esto es interesante porque me va produciendo una primera desestructuración de los chips que entran comprimidos al sistema. Esto es una válvula de contrapresión que lo que me ayuda es a mantener el sistema presurizado. Estos, estos chips, que conforman como un tapón, ¿sí? Al ser presionados dentro de este tornillo, van a entrar en este sistema de tornillo vertical donde se van a agregar los productos químicos y después ascienden y caen a la tolva y ya sigue el proceso TMP convencional al refinador primario presurizado, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos el sistema que se llama el original, que se llama CTMP Prex, ¿sí? Y acá se ve el detalle ya en corte de lo que estábamos viendo recién, el sistema de alimentación con el tornillo cónico, la entrada a otro tornillo donde se realiza la impregnación y la salida por la parte superior de los chips, porque este es un tornillo ascendente, ¿no? Que los va moviendo y los va transportando hacia la tolva de precalentamiento. Esto es lo que tiene que ver con las quimitermomecánicas, pero cuando estas quimitermomecánicas se blanquean, ¿sí? Las que llamamos BCTMP, ¿m? Bleached Chemothermomechanical Pulp, son producidas a partir de chips con un tratamiento químico suave, son blanqueadas posteriormente con peróxido de hidrógeno, tienen rendimientos mayores al 90% y producen pulpas de calidad superior y uniforme. Tienen una distribución de longitud de fibras con muy bajo contenido de finos. Esto es interesante porque me voy acercando a las pulpas químicas, puedo reemplazar, ¿sí? Las pulpas de refuerzo, puedo reemplazar a las Kraft como pulpa de refuerzo, pero como contrapartida voy a tener menos carácter mecánico, voy a tener menos contenido de finos, por lo tanto menos opacidad si estoy produciendo papeles de impresión y escritura. Ahora bien, con respecto a las pulpas químicas Kraft, van a tener menores inversiones de capital y menores costos operativos que las pulpas químicas, básicamente porque no tienen todo el sistema de recuperación de reactivos, ¿sí? Se utiliza poca cantidad de reactivos, el reactivo queda sulfonando, al no sacar la lignina de la estructura, lo que se produce es lo que se llama una sulfonación en estado sólido, donde los grupos sulfonatos quedan en la lignina. Esa lignina no es extraída como en los sistemas Kraft. Entonces no voy a tener una carga orgánica para quemar en la caldera de recuperación. Y este sistema me permite el uso de maderas alternativas como latifoliadas de baja densidad y tienen ventajas técnicas para algunos productos finales. Estas BCTMP tienen el primer lugar en las pulpas de alto rendimiento de mercado, ¿sí? Eso lo habíamos hablado ya en alguna presentación anterior, que las pulpas, generalmente las pulpas estas de alto rendimiento, no son pulpas de mercado, sino que se utilizan dentro de la misma fábrica,
¿sí? En la fábrica de papel. ¿Por qué? Porque como son de menor costo, eh, no tiene sentido, o sea, se incrementaría mucho el costo si, por ejemplo, hubiera que cargarle costos de transporte. Entonces, siempre que voy a usar pulpas de alto rendimiento, las voy a producir dentro de la misma fábrica donde produzco el papel, o sea, en fábricas integradas. Por el contrario, las BCTMP son las únicas pulpas de mercado, o sea que yo las puedo producir y comercializar. Em, las fábricas más modernas están en Suecia y Canadá. ¿Por qué? Porque tienen bajo costo energético y tienen madera adecuada. Esto ya también lo habíamos hablado, que en general estos procesos surgen a partir de los abetos, que son las coníferas, que son muy adecuadas, tienen bajo porcentaje de resina, tienen troncos son árboles altos que producen troncos largos sin gran cantidad de nudos ni troncos torcidos, ya son muy adecuados para producir pulpas de alto rendimiento. Y como dijimos, entonces reemplazan a las pulpas químicas como pulpas de refuerzo para toallas, papel higiénico, pulpa fluff, algunos tisú de baja calidad, o sea, porque los de muy alta calidad son producidos con pulpas 100% químicas y también son utilizados para papeles de impresión y escritura. La tecnología BCTMP entonces es una impregnación multietapa de chips, variaciones químicas del proceso, o sea, puedo agregar más, menos químicos, diferentes tipos de químicos. Ahora también tengo procesos diferentes, sulfonación de fibras largas, puedo tener blanqueo interetapas. Son procesos, como vimos recién, son muy versátiles, o sea, puedo poner las etapas en el lugar que me parezca, la etapa química y la etapa mecánica. En general, las plantas de blanqueo, siempre con peróxido de hidrógeno, pueden tener varias etapas y varias líneas de refinación también. Entonces, todo eso me puede dar pulpas BCTMP de la calidad que yo estoy buscando. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de las pulpas quimitermomecánicas? Em, Es interesante porque la mezcla de fibras mejora la operación y calidad del papel, pero hay factores como disponibilidad y costos que influyen en la decisión de instalar una fábrica CTMP. ¿M? Una de las cuestiones es el elevado costo energético, ¿sí? Porque con respecto a pulpas de mercado, ¿sí? Ahí tenemos esta figura que está aquí, se refiere a pulpas de mercado. Dijimos que estas serían químicas con diferentes niveles de químicos, ¿sí? Pueden ser craft de alto y bajo rendimiento y las CTMP tienen mucho costo energético con respecto a las químicas, obviamente, ¿no? Pero como tienen muchos beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología más simple, la posibilidad de producir la escala, ¿no? La posibilidad de producir en menores escalas, entonces son sistemas que se siguen instalando. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos de lo que está pasando con estas tecnologías, una fábrica sueca cerró una producción TMP, ¿sí? Para producir CTMP de mercado. Entonces aumentó la producción CTMP de 90.000 toneladas a 300.000 toneladas en una fábrica que inauguró en 2023. ¿En qué se basó? En el excedente energético de nuevas líneas Kraft. O sea que lo que pasó fue que tenían una fábrica Kraft que producía un exceso de energía. Entonces, ese exceso de energía lo usan para producir una CTMP. Entonces, producen, digamos, eh, dos líneas diferentes y con eso balancean económicamente, ambientalmente sus procesos y ahorran, digamos, utilizan energía excedente.
Bueno, vamos a hablar de los pulpados quimimecánicos ahora, los CMP, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los ZMP y los CMP? Como dijimos recién, la refinación atmosférica, ¿no? O sea, estos son sistemas, los CMP, donde están los sistemas más clásicos que existen desde antes de la aparición de los sistemas TMP. La idea es impregnar con bajas concentraciones de químicos y por corto tiempo. Por eso tienen acción mecánica, más acción mecánica que las químicas. Con esto se logra cierta degradación de la lignina, o sea, la lignina se hidroliza parcialmente, pero no llega al punto de separación de fibras. ¿Eso qué significa? Nosotros sabemos que la lámina media, que es básicamente lignina, mantiene unidas a las fibras en la madera. Yo voy a aplicar una acción química que parcialmente me va a degradar esa lignina, pero no va a llegar a disolverla como para que las fibras se separen. Eso significa que no llega al punto de separación de fibra. Las CMP o CTMP al sulfito blanqueadas delatifoliadas muestran atributos similares a las BCTMP de coníferas. Con ciertas especies se pueden lograr blancuras de 85% ISO con bajo consumo de químicos y menor reversión de la blancura. Tienen una mayor lisura que las pulpas de coníferas y tienen potencial aplicación en grados tisú y toallas. O sea que fíjense que esto permite el uso de las latifoliadas que hasta ahora estaban, digamos, fuera, ¿sí?, de los sistemas termomecánicos y de los sistemas de pulpas de alto rendimiento en general. ¿Por qué? Porque sabemos que las latifoliadas tienen las fibras más cortas, más rígidas y se rompen con mayor facilidad dentro de los refinadores. El agregado de una escasa acción química, básica acción química, hace que las fibras puedan mantenerse, no se rompan tanto y entonces las pulpas muestren una calidad superior. Entonces las pulpas mecánicas se producen utilizando un mayor porcentaje de químicos y mayores tiempos de precalentamiento que lo que teníamos en unas pulpas mecánicas convencionales. Ahora, si yo agrego más químicos y más tiempo, lo que va a pasar es que voy a tener menores rendimientos de la CTMP, pero mayores resistencias, o sea que yo me voy acercando más a las pulpas químicas, aunque, como siempre, cada vez que agrego acción química, voy a perder opacidad. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo una pulpa mecánica pura, donde la pulpa, la piedra, es la que más rotura de fibras produce y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de finos y mayor opacidad? ¿Sí? Mientras que yo al ir agregando acción química voy cada vez preservando la calidad de la fibra cada vez más y por lo tanto lo que me va a mejorar es la resistencia, pero me va a caer la opacidad. Estos procesos se pueden aplicar tanto a coníferas como a latifoliadas. Esto es muy importante porque cuando lo voy a aplicar a coníferas, bueno, cuando tengo, por ejemplo, coníferas resinosas. Y me permite el uso de latifoliadas que nosotros sabemos que han crecido muchísimo porque tienen mayores rendimientos en las plantaciones, tienen turnos de corta más cortos y por lo tanto en el mundo se está plantando mucho más latifoliada, básicamente eucaliptus, que otro tipo de maderas. Entonces es tan bueno, digamos, para la industria el hecho de encontrar procesos que puedan utilizar latifoliadas. Dentro del grupo de las pulpas quimimecánicas está el proceso al peróxido alcalino. Este es uno de los últimos procesos de alto rendimiento en aparecer en el mercado. Fue desarrollado por la firma Andritz Sprühbauer y consiste en el tratamiento químico de las astillas con
hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno y estabilizantes en 2 etapas. Por eso se llama el peróxido alcalino. Tiene tratamiento mecánico con tornillos de compresión y refinadores y al tener hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno va a producir un efecto simultáneo de pulpado y blanqueo o semiblanqueo. Las materias primas que se utilizan en este proceso son en general latifoliadas, como álamo, eucaliptus, abedul, haya, arce, kenaf, que es una caña. ¿Y cuáles son las ventajas? Que la pulpa es de muy buena calidad, tiene mucho menor consumo de energía y bajos costos operativos. Este tipo de proceso fue una revolución dentro de los pulpados de alto rendimiento y diría que es el tipo de pulpado de alto rendimiento que más se está instalando en la actualidad. Bueno, acá está lo que es el corazón de este tipo de pulpado, ¿sí? De la PMP. ¿Y en qué consiste? Nosotros habíamos visto en el sistema quimitermomecánico que los chips ingresaban en un tornillo cónico y después entraban en un sistema de tornillo vertical donde eran impregnados con químicos y ese tornillo ascendente lo llevaba a la etapa siguiente, ¿sí? O sea que básicamente el sistema sería muy similar al sistema CTMP. Ahora bien, en esta primera etapa, digamos, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, este tornillo de compresión tiene una relación de compresión muchísimo más elevada que el sistema CTMP. Entonces, eso tiene como eh, diferencia o como ventaja que si vemos aquí en el folleto, estos serían los chips, al pasar por ese tornillo de compresión quedan así. O sea que se produce una desestructuración muy importante de los chips en el impresa Finer que me ayuda a disminuir el costo energético de la etapa de desfibración. Y acá tenemos lo que sería la relación de compresión y cómo se produce lo que nosotros llamamos efecto esponja. ¿Mm? Si ustedes miran este primer cubo que tenemos acá, me representa lo que sería un chip, ¿sí? En el chip tenemos una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa, que sería el aire, ¿no es cierto? Que está impregnando la totalidad del chip. Cuando yo empiezo a comprimirlo, dependiendo de la relación de compresión, lo que voy disminuyendo básicamente es la cantidad de aire que está contenido en el chip. Me disminuye un poco la cantidad de líquido y el sólido es incompresible, por lo tanto queda igual. Entonces, acá en este punto, está marcada la relación de compresión de una TMP. Entonces, yo cuando perdón, de una CTMP o una TMP, cuando yo estoy haciendo esa compresión, ven que lo que logro es una pequeña pérdida de líquido y una relativamente grande con respecto de el chip total cantidad de aire. Ahora, cuando yo continúo, ¿sí? Cuando yo aumento la relación de compresión, voy disminuyendo en mucho la cantidad de aire y la cantidad de líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que lo estoy exprimiendo, ¿sí? Estoy exprimiendo y por eso se habla de efecto esponja, porque es como que yo tuviera una esponja y con la mano la voy exprimiendo hasta que me quedo con la esponja, la parte sólida prácticamente apenas impregnada en líquido de
en el puño, en la mano, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de este tornillo, que tengo toda esa compresión de material, de chips, y entro en el líquido, lo que va a pasar en el líquido con los químicos es que eso se va a expandir como una esponja, como si yo tengo una esponja en el puño, la pongo en el agua y se va a volver a expandir a su tamaño original. Bueno, eso se llama efecto esponja, ¿no? Entonces, se produce una impregnación inmediata a la salida del tornillo, una impregnación inmediata y mucho más eficiente, ¿sí? Porque yo no tengo el chip entero y tengo que entrar con los químicos, difundir hacia el interior del chip. No, yo ahora tengo como palitos de fósforo, como vimos en la foto de recién, que mucho más rápidamente se van a impregnar, ¿no? Entonces la consistencia cambia de 60% de sólidos totales a la salida del tornillo, prensa a 30% después de la impregnación. Entonces acá tenemos el sistema clásico, el primero que surgió, después tuvo algunas modificaciones de proceso a PMP de Sprout-Bauer, donde vemos que están el recipiente de entrada de los chips, entran al primer equipo, al primer tornillo prensa, ¿sí? Al primer impresa Finer, de ahí entran en un tornillo vertical donde tengo un licor y se impregnan por efecto esponja, después van a un recipiente, a un tanque, a una tolva, donde se los deja un tiempo de residencia, por ejemplo de 10 minutos a 70 grados, vuelven al tornillo de impregnación, al tornillo de presión, donde al estrujarse, al aplastarse los chips, yo tengo una salida de líquido y vuelven otra vez a expandirse en el licor y vuelven otra vez a tener un tiempo de residencia, en este caso de 60 minutos a 70 grados, para pasar posteriormente a un refinador primario atmosférico y a un refinador secundario atmosférico. O sea, ¿por qué es quimimecánica? Porque las dos refinaciones son atmosféricas, ¿sí? Entonces, en el primero voy a gastar 400, 500 kWh por tonelada y en el segundo 800, 1200 kWh por tonelada para la refinación, pero son cantidades de energía muchísimo más bajas de las que necesito para producir una pulpa quimimecánica o quimitermomecánica o quimitermomecánica. Em, Fíjense que con respecto a la impregnación, en la primera etapa lo que se hace es impregnar a los chips con un licor que llamamos débil, que está más diluido, y en la segunda hay un licor más concentrado, por eso se lo deja más tiempo de residencia antes del refinador. Entonces, la primera impregnación, como dijimos, se hace con un licor débil, por ejemplo, que en realidad se recircula, ¿sí? Del segundo empresa Feiner, se extrae un licor que se recircula y tiene 1,1%, por ejemplo, de hidróxido de sodio, 0,3% de peróxido. Siempre se agrega silicato de sodio y estabilizantes para el peróxido, para mantener, digamos, al peróxido y que no se nos pierda en reacciones de descomposición. Entonces, se agrega el licor formado por peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio, con silicato y sulfato de magnesio para evitar la descomposición del peróxido, o sea, son estabilizantes, y quelantes para quelar, para atrapar los iones metálicos que pueda tener la pulpa, principalmente hierro más 2 y manganeso más 2, que producen también desestabilización y descomposición del peróxido, ¿no? Entonces se llaman etapas de
se llaman reactivos de estabilización y quelación, pero lo que hacen es evitar la descomposición del peróxido. Y a la salida del primer impresa Finer, los chips entran al primer impregnador, las astillas impregnadas pasan a una tolva 10 minutos a 70 grados y luego de la reacción pasan al segundo impresa Finer, ¿sí? Donde van a la segunda impregnación con químicos y a la segunda tolva 60 minutos a 70. Y ahí la segunda impregnación se hace con el licor fuerte que tiene eh, 2% de hidróxido de sodio, 3% de peróxido de hidrógeno y 3% de silicato y cerca de 1% de quelantes. Luego la pulpa pasa a los refinadores primarios y las reacciones prosiguen durante la refinación, ¿no? Porque está el chip impregnado y se refina, ¿sí? Ahí aumenta la temperatura en el refinador, entonces prosigue la reacción. La pulpa refinada se lava en lavadores rotativos, el agua de lavado, que son los reactivos diluidos, se recircula a la primera impregnación, la pulpa lavada y espesada va a los refinadores secundarios. Después pasa del refinador secundario, la pulpa cae a una pileta de descarga y ahí se neutraliza el álcali residual para que no se amarille la pulpa y no se descomponga el peróxido. Después pasa a un recipiente de remoción de la latencia, se depura, se espesa y los rechazos van al refinador de rechazos. Bueno, como les decía, hay mejoras de este proceso que fue el proceso APMP original y una de las mejoras es este proceso que se llama PRC-APMP. ¿En qué consiste? En un preacondicionamiento a baja temperatura de los chips tratados con peróxido alcalino, un tratamiento de refinación con químicos, o sea, con el chip impregnado, que es lo que se llama RC. ¿Y cuál es la diferencia entre el PRC y el APMP tradicional? Bueno, el PRC tiene una torre de retención a alta consistencia después del refinador primario, o sea que no van directamente del primario al secundario, sino que va a una torre donde se mantiene un determinado tiempo. Tiene un refino más químico, lo que mejora las propiedades ópticas, tiene mayor, sobre todo la blancura, tiene mayor aprovechamiento de los químicos residuales, mayor flexibilidad para controlar las propiedades y buenas resistencias con menor consumo de energía específica. Y tenemos un esquema donde se ve el primer refinador, el tanque, ¿sí? De retención a alta consistencia, el impresa Finer y el segundo refinador, ¿no? Este sería la diferencia con el APMP tradicional. Y acá tenemos un esquema de una fábrica que está instalada, digamos, donde se ven las diferentes etapas del proceso, ¿no? Primero toda la secuencia de lavado de los chips, el paso por el primer impresa Finer con la primera impregnación, va al recipiente de retención, pasa al segundo, otra vez al segundo impresa Finer, el tornillo de compresión, al segundo impregnador y a la tolva, y de ahí pasa al primer refinador, al tanque de retención de alta consistencia y al segundo refinador. Bueno, y después las etapas de depuración y refinación de rechazo, como siempre. ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología PRCA-PMP? Bueno, alta eficiencia con bajo consumo de energía y químicos, lo que reduce los costos operativos. Es un proceso de alto rendimiento con pulpas de calidad superior, gran resistencia y excelentes propiedades ópticas, mínimo de QO y DBO, mejor biodegradabilidad, no usa azufre, o sea que tiene ventajas ambientales, una operación flexible para diversas especies de madera, eucaliptus, álamo, otras, y
pulpas que pueden usarse en papeles de impresión y escritura y cartones. Si nos fijamos acá, las fábricas, cuando surge este proceso, como hay un boom en los primeros 10 años, ha habido muchas fábricas que se instalaron, fíjense todas las que se instalaron en 2004. Y otra cuestión interesante que para la producción en toneladas día, ¿no? Nosotros estamos hablando en este momento de instalación de fábricas Kraft que van entre los 3.000 y las 7.000 toneladas por día, y acá estamos hablando de procesos que se instalan con eh, máximo de 500 toneladas día, ¿no? Son procesos de mucho menor escala, que tienen mucho menor costo, obviamente, que los procesos Kraft. Otra cuestión interesante es ver que la mayor cantidad de fábricas se instalan en China en este momento, ¿no? Las últimas instalaciones de estos procesos, bueno, tenemos en 2022 1.500 toneladas día, o sea, como que ya empiezan a aumentar las capacidades, dependiendo de la disponibilidad de materia prima y de la disponibilidad de inversión, ¿no es cierto? En 2021, también en China, una capacidad de 2.250 toneladas día, 800.000 toneladas es la más grande del mundo que procesa eucaliptus. En 2021, también en China, con una capacidad de 400 toneladas al día que procesa álamo. O sea que fíjense que son tecnologías que pueden instalarse desde menos de 500 toneladas al día hasta este, capacidades mucho mayores de 2.250 toneladas al día, ¿no? Son muy versátiles, abarcan muchas especies de madera, tienen muchas ventajas tecnológicas, sobre todo el menor consumo energético gracias a justamente esa desestructuración de los chips previa al paso por los refinadores, y eso hace que sea digamos, el tipo de pulpado mecánico que más se está instalando actualmente. Bien, dentro de las perspectivas de las pulpas quimimecánicas, vemos que en 2023, también en China, está reconstruyendo una fábrica BCTMP de 20 años de antigüedad. Es una línea quimimecánica la más grande del mundo para impresión y escritura, y ha triplicado la capacidad, ahorrando más del 20% de energía, reduciendo el contenido de rechazos y aumentando el brightness de 73 a 78%. Em, esta fábrica que se reconstruyó, lo que hizo fue incorporar una impresa Finer, ¿no? Entonces optimiza la eliminación de humedad, porque al estrujar el chip se extrae el agua y eso mejora la absorción de químicos por el efecto esponja, maximiza la impregnación para ahorrar energía, elimina extractivos, o sea, en la primera prensada, en el primer paso por el tornillo prensa, el líquido que sale es un líquido sucio que va a tratamiento de fluentes, no se recircula, y ese líquido tiene la mayoría de los extractivos y tierra que traen los chips, y homogeneiza las fibras. Después tiene esta fábrica que se ha modificado, refinadores de los que llaman Twin Flow, LC. Esto significa Low Consistency, o sea, son de baja consistencia, con diseño robusto y simple para alta fiabilidad, bajos costos de mantenimiento y fácil reemplazo de discos, y lo que llaman Prime Screen, que tiene que ver con la depuración, que tiene una entrada superior con menor desgaste, mayor eficiencia, un diseño optimizado que facilita el mantenimiento y mejora el rendimiento energético. O sea que fíjense que se sigue, siempre van en continua evolución. Si bien los equipos siempre de depuración son los mismos, siempre el depurador tipo tamiz y el hidrociclón
siempre los refinadores tienen más o menos el mismo esquema de disco, pero todo va evolucionando, ¿no? Siempre tratando de disminuir consumo energético en el caso de las pulpas de alto rendimiento. Dejamos el proceso moderno, APMP, y pasamos al proceso clásico quimimecánico, que es el proceso a la soda fría, ¿sí? Este proceso, que también se usa básicamente para latifoliadas, consiste en la impregnación de los chips con una solución de 20 a 40 gramos por litro de hidróxido de sodio en un tanque abierto por un tiempo de 2 horas a 2 horas y media. Eso se descarga en un tanque que se llama digestor de fondo móvil, porque en la parte de abajo tiene un tornillo de transporte, donde los chips continúan ablandándose durante 40 minutos de retención. Después se hace un prensado en una prensa de tornillos para la extracción de licor, y ese licor es recirculado. Y por último, un desfibrado en refinadores atmosféricos en dos etapas, a baja consistencia o alta consistencia, ¿sí? Puede ser de 4 a 15% o de 25 a 35%. Eso depende de la fábrica, depende de cuán moderna sea la tecnología, y con una temperatura de descarga de 50 a 65 grados centígrados. O sea que fíjense que no tiene nada a presión, es todo abierto, ¿sí? Primero la impregnación en tanque abierto, después se hace la refinación atmosférica, o sea que no tiene ningún recipiente a presión. El equipamiento es relativamente simple, los rendimientos son de 85 a 94% sobre madera, el gasto de químicos de 2 a 10% sobre madera, dependiendo del contacto de los chips con los químicos, ¿no? O sea, de los tiempos de retención. Y luego de la impregnación, el licor se separa de los chips y es fortificado para reusarse. O sea que eh, se separa del chip, se le agregan más químicos, se le hace un make-up y vuelve al sistema. El licor se recicla. Un problema puede ser que si es una madera que tiene extractivos, esos extractivos van con el licor recirculado y pueden oscurecer la pulpa. Y también si se utilizan prensas para extraer el licor se puede descartar, pero el problema en ese caso es que tengo que tener un mejor tratamiento de fluentes. Bueno, este es el sistema. Vemos que lo que tenemos es eh, una primera impregnación. Después de esta primera impregnación con químicos pasa al recipiente, donde tiene otra retención, el recipiente de fondo móvil, donde finalmente va a ir al sistema de refinación primaria. Todo es Bueno, estos sistemas a la soda, básicamente, más que usarse actualmente para chips, se usan para fibras anuales. O sea que eso significa bagazo de caña, paja de trigo y otros cereales, ¿sí? Donde la estructura es totalmente diferente a la estructura de un chips. Es algo mucho menos denso, mucho más voluminoso, mucho más abierto, ¿no? Que requiere otras características de impregnación porque no se impregnaría en estos sistemas clásicos. Entonces, por eso, para estos sistemas se diseñaron lo que se llaman los digestores Pandia. Estos digestores Pandia existen desde hace muchísimos años, solo que ahora se han modernizado, se han presurizado, se han cambiado el sistema de válvulas. Entonces, son sistemas que se han modernizado, pero básicamente ¿en qué consisten? Bueno, en la introducción del material. En los sistemas modernos vemos que a través de un tornillo cónico, lo que logra ya de entrada una primera compresión, la impregnación y después en la entrada, digamos, a estos tornillos. Estos son tornillos transportadores que se mueven y van haciendo avanzar y mezclar, ¿no? Van mezclando
a los reactivos con el material, esto está lleno de reactivos y lo van mezclando, bañando, ¿sí? Y van pasando de uno a otro para darle suficiente tiempo de residencia hasta que finalmente son descargados al refinador, ¿no? Entonces, estos sistemas que se usan tanto en general para pulpado químico de bagazo, de paja, o sea, de fibras anuales, como para un pulpado quimimecánico, son los sistemas ideales que son los que se llaman Pandia y son los que se usan para todo tipo de procesos. Lo que va a depender que sea un proceso quimimecánico o químico va a ser más que nada la cantidad de químicos y los tiempos de residencia y las temperaturas que ponga en estos reactores. Y vamos finalmente a los pulpados semiquímicos, ¿sí? Los pulpados semiquímicos combinan métodos mecánicos y químicos, pero bajamos otra vez los rendimientos entre 70 y 85%. O sea, cada vez nos vamos acercando más a las pulpas químicas. Se utilizan solo para latifoliadas, están orientados principalmente a la producción de cartón corrugado, pueden blanquearse para producir papeles de impresión y escritura, y el proceso principal, como dijimos, es el proceso semiquímico al sulfito neutro o NSS. Este pulpado al sulfito neutro data de fines del siglo XIX, o sea que es muy antiguo. Se puede aplicar a todas las latifoliadas, pero no tienen que ser demasiado densas ni tener demasiado contenido extractivos o lignina. No es apto para coníferas. ¿Por qué? Porque el tipo de lignina que tienen las coníferas no reacciona bien en medio neutro con el sulfito. O sea que no hay reacción. Mientras que ustedes saben la diferencia entre la lignina de las coníferas y las latifoliadas, que son distintas y por lo tanto requieren diferente tipo de acción química para reaccionar. Son las coníferas también consumen mucha energía en la desfibración y las que poseen alto contenido de resinas producen problema de pitch. Por eso se usa exclusivamente con latifoliadas. La sulfonación es lenta y es limitada en medio neutro, ¿sí? Por eso siempre que hablamos de sulfonación la llevamos a medio alcalino o a un medio ácido. Requiere temperaturas entre 160 y 190 grados para completar la reacción en un tiempo razonable. Es un proceso en dos etapas, donde se hace un tratamiento químico suave, debilita las uniones entre fibras, extrae algo de micelulosas y una porción de lignina, y de la acción química pasa al tratamiento mecánico, donde se convierte el material tratado en fibras individuales y hace fibrosos. En general se produce poca rotura de fibras y las pulpas se parecen más a una pulpa química que a una pulpa mecánica. El licor es una mezcla de sulfito de sodio con una pequeña cantidad de álcalis, ¿sí? 8-20% en base a madera seca para papeles corrugados medio, para rendimiento del 75-85%, y hay que asegurar un residual de 5-10% gramos por litro para que la pulpa no se oscurezca. En cuanto al álcali, 2,5 a 5% sobre madera, 30-50 gramos por litro como base. Puede ser carbonato, bicarbonato o hidróxido de sodio. En general es carbonato y se genera en medio neutro, hay un buffer carbonato-bicarbonato que ayuda a mantener la neutralidad. En el pulpado batch, o sea, discontinuo, los chips se cargan al digestor, se agrega vapor, se agrega el licor y se calienta hasta llegar a temperatura máxima, 45 minutos a 2 horas. Así se produce una penetración uniforme del licor y un pulpado uniforme. Y en el pulpado continuo los chips son prevaporizados en un recipiente previo al digestor a mayores temperaturas y menor tiempo de retención, de 15 a 35 minutos. Un caso industrial típico
de pulpado continuo al sulfito neutro. Es un ejemplo de pulpado semiquímico al sulfito neutro de latifoliadas para corrugado medio con rendimiento de 78-80%. Una impregnación de astillas durante 3-5 minutos con sulfito de sodio de 8 a 14% base madera seca y carbonato de sodio 1 a 2%. Y la cocción en un digestor tubular continuo de 18 a 34 minutos a 150-170 grados centígrados. El rendimiento se controla indirectamente a través del factor H y se deja siempre un residual de 5 a 10% gramos por litro de sulfito de sodio para preservar la blancura. Ustedes saben que siempre el álcali produce amarillamiento alcalino de la pulpa, entonces al mantener el sulfito de sodio estoy preservando esa blancura. Después se descarga el digestor a un tornillo prensa, con eso se logra recuperar los químicos porque se prensa y se extrae el licor y con eso se puede recircular, ¿no? Homogeneiza el material alimentado y disminuye el consumo de energía en la etapa siguiente. Después va la desfibración con refinadores primarios atmosféricos, consistencia de 10 a 15%, temperatura de descarga aproximadamente 93% y a los refinadores secundarios atmosféricos a baja consistencia. O sea que es un proceso que también tiene una etapa química presurizada, la química, ¿sí? Pero las refinaciones son atmosféricas. Los digestores continuos, que es el ejemplo que veníamos viendo, trabajan en fase líquida o en fase vapor. Como dijimos, en fase vapor la diferencia es que los chips se impregnan en la solución concentrada, un poco más concentrada que lo usual, pero se extrae el remanente y se eleva la temperatura con vapor directo. Entonces, no tengo el chip bañado en líquido y el líquido recirculando, sino que tengo el chip solo impregnado y en contacto con vapor para calentar se va produciendo la reacción. Esta cocción en fase vapor es más eficiente, es más rápida, el licor remanente está más concentrado, ¿sí? Pero el prerequisito es que la preimpregnación y desgasificación previa de los chips se realice porque tiene que favorecerse la impregnación. Bueno, y acá tenemos un sistema, un sistema continuo. Este es en fase líquida. Entonces tenemos la entrada de los chips, todo lo que es el lavado, la vaporización, el lavado de chips, como siempre que uso refinadores. Después tengo el escurrimiento, pasa la tolva, pasa un tornillo de compresión, muchísimo menos relación de compresión que la que tiene la PMP, que tiene de 4 a 1, ¿no? Esto es de 2 a 1. De ahí entra a la impregnación, pero acá tengo líquido yo, ¿sí? Esto está bañado en líquido y voy ascendiendo los chips por el líquido y acá los escurro y los paso a un digestor donde este es el fondo móvil, que decimos un reactor o un digestor o una tolva de fondo móvil, pasan a los refinadores atmosféricos. Ven que cae por gravedad, se bombea al segundo, cae por gravedad y de ahí va a las etapas de depuración. Y este es el sistema continuo en fase vapor, donde yo tengo una impregnación previa. Esta que vemos acá es una válvula rotativa que se usa para la entrada de los chips y para mantener la presurización dentro del tornillo. Y los chips son escurridos y reaccionan en la fase vapor dentro de este tornillo ascendente. En cuanto a las características de las pulpas al sulfito neutro, poseen muy buenas propiedades de resistencia,
varían, por supuesto, con la especie de madera, el rendimiento, la cantidad de álcali y sulfito que le coloque. Son pulpas claras, esto significa que son más fáciles de blanquear, si tengo que blanquearlas. El color, por supuesto, va a aumentar al aumentar la alcalinidad, por eso que les decía de que siempre el álcali va a producir un amarillamiento de la pulpa. Las pulpas sin blanquear son rígidas y duras y se utilizan históricamente para fabricar la onda interior del cartón corrugado. ¿Por qué? Porque al ser rígidas, digamos, produce una gran resistencia al aplastamiento de la onda, ¿no? Entonces el uso clásico es para la onda del cartón corrugado. Ahora bien, si las blanqueo, tienen buenas resistencias, tienen buenas características de impresión, se mezclan satisfactoriamente con otras pulpas y retienen los materiales de relleno. O sea que son muy buenas también para impresión y escritura, teniendo mayores resistencias que las quimimecánicas y quimitermomecánicas, pero menores que las Kraft, obviamente. Pero el problema que tienen es que como el blanqueo se realiza siempre con peróxido de hidrógeno, ustedes saben que siempre que tengo pulpas de alto rendimiento voy a blanquear con peróxido de hidrógeno. No tiene sentido que utilice las etapas clásicas del blanqueo Kraft porque son blanqueos deslignificantes y yo en este caso tengo mucha lignina, no quiero deslignificar. Entonces el peróxido con el tiempo produce reversión, o sea que no son muy estables las blancuras. Bueno, y esta diapositiva es muy interesante porque lo que me muestra es la selectividad del proceso, de los diferentes procesos y entre ellos la selectividad del proceso al sulfito neutro y por qué no se usa la gama química, porque yo no deslignifico con este proceso al sulfito neutro hasta llegar al rango químico. Si ustedes ven las curvas, fíjense, acá tenemos la lignina extraída en función a los carbohidratos extraídos. A esto le llamamos selectividad, ¿no? ¿Cuánta lignina extraigo con respecto a los carbohidratos? Cuando empiezo a eh, empezar a perder carbohidratos y por lo tanto perder rendimiento y perder resistencia de la pulpa por pérdida de viscosidad. Entonces vemos que yo, a medida que voy extrayendo lignina, ¿no? En el proceso Kraft, fíjense que ya al 5% de lignina ya saqué como un 17% de carbohidratos. Mientras que en el sulfito neutro, al 5% de lignina, la cantidad de carbohidratos extraída es bajísima. Si voy al 10% de lignina extraída, empiezo a aumentar la cantidad de carbohidratos extraídos en el sulfito neutro y también aumenta en el proceso Kraft, ¿no? Aunque la curva ya empieza a perder pendientes, empieza a achatar. Pero por el contrario, cuando yo estoy en un 12-13% de extracción de lignina, en el sulfito neutro, la extracción de carbohidratos se me dispara, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que mantener en un rango en el cual no supere una determinada cantidad de lignina extraída, por lo tanto, tratar de mantener los rendimientos en ese 70-80% del que estoy hablando para no perder selectividad, ¿no? Por eso les decía, este proceso no anda en el rango químico donde tengo que extraer un alto porcentaje de lignina, un 25. Si tengo una latifoliada, por supuesto voy a tener 25-27 por ciento de lignina. No puedo extraerla toda porque estaría perdiendo muchísimos carbohidratos.